Esta semana os vamos a sorprender con un coche icónico francés de los años 90, principios de los 90. Mauri, aquel 16 válvulas ese era finales de los 80, 89, ¿no? No, 91. ¿91 el primero? O sea, el 19 sí que salió en los 80, pero la versión pepina, o sea, la de 16 válvulas, salió ya en el 91. Así que hoy nos hemos reunido aquí, dos enfermos. A Juanjo, ya lo conocéis, el gruista de cabecera. Y Mauri, que es un nuevo miembro de Mars Garage desde hace unos meses, y la enfermedad ya le ha picado en algún sitio, porque en el último mes ha comprado 3 coches y hoy vamos a buscar uno. No os lo perdáis. En un rato veis qué es lo que se ha comprado. ¿A qué sí, Mauri? Paró funcionando, ¿no? Sí, paró funcionando. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Hace unos meses encontramos un Barfine muy cerca de Manresa. En ese Barfine había un Renault 5 GT Turbo de primera generación que descartamos por el tema eléctrico. Pero en ese mismo Barfine habían otros coches y uno de ellos era este Renault 19 16 válvulas de primera generación. Esas fotos fueron a parar a mi amigo italiano Maurizio. Y aquí empieza la historia. Bueno, Mauri, ¿me vas a explicar la historia? Sí. Mientras vamos ahí, ¿qué te parece? Sí. El proyecto salió como... El Renault 19 salió como el año 1988, con la fase normal, ¿no? Las 5 puertas, en algún país 3 puertas. Después lo fabricaron en el 90, salió como 16 válvulas, fabricaron un motor para este coche, salió propio para este coche. Yo te dije que esto no lo tenías que explicar. En el 1990. Porque luego me baja de valor mi Clio. Sí, pero te dije este de motor, no explicarlo. Este motor lo fabricaron por el Renault 19. Clio. Nunca, Por el Clio. nunca antes lo fabricaron para otro coche. Después, en 1991, este motor lo pusieron en el Clio 16 válvulas. No, pero ya inicialmente era para el Clio, simplemente esperaron a ponérselo. Lo que pasa que... El Clio lo fabricaron en el año 1991. El proyecto salió como en 1990. En el 88 salió el proyecto de la Renault 19. Diferente la cosa. Bueno. Pero era un motor que era más deportivo, con más compresión, con una inyección multipoint. Un proyecto espectacular, un motor que era más fuerte, más potente, y lo pusieron en el Clio también. Después de 2008, que es 2008 16 válvulas, fabricaron el 2000, mismo motor, pero con cilindrada mayorata de 2000. Y lo pusieron en el Williams, en el Clio Williams, que salió después. Esta es la historia. Pero el Renault 19 lo fabricaron. Esta es la historia verdadera, lo que pasa que todos los que tenemos un Renault Clio siempre hacemos el comentario de que no nos gusta que se sepa que ese motor viene heredado del 19, pero así es verdad. Lo fabricaron no porque tiene que sustituir la Renault 11, que la Renault 11 tenía el pepino que era el turbo. Sí, una pasada. Para sustituir la 11, que necesitaba un modelo deportivo similar a este, lo fabricaron 3 puertas como el turbo, que la Renault 11 salió de la producción. Y de este sustituir la Renault 11.
Pues bueno, chicos, ya sabéis un poquito la historia del 19, así que vamos a buscar este 19, este Renault 19 16 válvulas, primera generación, si no me equivoco es de el año 91, así que es de los primeros y este coche se lo encontré yo a Mauri, y cuando él me dijo que estaba buscando un 19 le dijo, oye, yo sé uno donde hay uno escondido, y se puso de acuerdo con Tony, que es el vendedor, hoy lo vamos a conocer, y este señor también tiene cosas interesantes. No sé si os acordáis del vídeo mío del Fiat Uno, del primer vídeo del Fiat Uno, donde pongo que encontré un Super 5 que tenía la instalación eléctrica quemada, pues es el mismo señor que tiene un montón de coches. Y hoy le vamos a preguntar también cómo está el tema. Si aún lo vende, si ha cobrado ese coche, si ha cambiado de idea. Vamos a ver, quizás está a la venta y quizás hacemos una locura, ¿eh? Así que vamos ahí. Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. No tengo que ir con el que te lo lleva. Sí, te lo he puesto todo a punto, ¿qué pasa? Que he tenido que trabajar como años en el campo, no puedo hacer más. Y digo, bueno, ya está, ya va mejor. Sí, de nada. Bueno, por fin. Como un hermanito. Sí, yo también. Perdona, entre esto y los jefes y todo, estoy un poco nervioso. Estoy contento al menos que te lo queda. Ya te lo he puesto todo dentro, ya te lo he preparado todo y todo. Le hace muchísima ilusión. No, yo sé. Mucha. Ha tenido, antes, hace años, había tenido 19s y ahora que desde que vive aquí en España dice quiero un 19 y le digo, coño, yo conozco uno, si fui a ver a un señor aquí al lado de Manresa que... ¿Tenía uno también? No. Eres tú, me refería. Yo qué sé. Y dije, fui y vi un coche que lo tenía a la venta y se lo comenté y me dijo, ¿y cuánto quería? Y le dije, quería 1.000 euros. Y me dijo, pues lo voy a ir a ver. Y bueno, me alegro que os hayáis puesto... Sí, para mí sí, estoy contento. Y él lo disfrutará y al menos lo arreglará a su gusto. Sí, es muy mal. El coche no, a ver, hay que arreglarlo, pero bueno, una vez arreglado no está mal. Sí, es lo peor que tiene claro. el podrido este de aquí, que es bestial. Sí, cosa que de todo el Renault 19 lo tiene todo. Mira, ves, aquí te he puesto... Todo este podrido. Aquí te lo he dejado todo. Tiene que trabajar bien Lo que te dije yo, ¿vale? Te he dejado los faros. Tienes los... Pero no ¿están bien estos? No, se cambia. Está mal ese. Sí, tengo aquellos dos, te he dejado la llanta. Vale, aquí te he dejado las tapas, ¿vale? Las fabuloso. Eso también. Eso Ahí hay otra, ¿no? De tapa. No, es la de aquí. Es la original. La de la gasolina. Sí, Qué bien. encontraste uno de ellos. Sí, la original. La que tenía guardada. Perfecto. Aquí, la blanca. Qué bien, ¿no? Y luego está motor, eso no va, motor que es el viejo, que es el que te puse el otro. Sí, regla. ¿Y arranca ahora? Sí, el ahora coche? sí. Y aquí, hasta aquí. Sí, tú polo. Pero hay que conectar la batería. Los bordes, por los dos. Necesita una reparación de los asientos, limpieza, pero no está nada mal. No está. Hay que repararlo. ¿Y cuántos kilómetros tenía el coche? 288. 288.000. ¿Has puesto bien los bordes? Sí. Piratas. Voy a ponerle en marcha. Te lo vas a pasar bien, ¿eh? Sí, hombre, te lo dará. A la primera arranca. Hay poca gasolina. ¡Ole! ¿Qué te he dicho yo? Sí, a la primera, muy bien. Está frío, pero... Sí, claro. El ruido que tiene es muy bueno. Sí, se ve. La compresión que tiene que es buena. Es solo sucio, pero el motor está muy bien. Limpieza del sistema, porque sí. siempre están muy sucios estos coches. Está bastante bien, Ese es el ruido normal de la puntería. Y ese coche cuando está frío, después se va. pero se va cuando se calienta. Suenan los taqueos.
Sí, normal. Más de 16 válvulas de este tiene todo problema. Hasta que no sube el aceite, no... Sí, claro. Tiene una válvula neumática que se cierra con el aceite. Neumática. Veo que aquí no tiene óxido, aquí está bastante bien. Sí, a veces intenta, con un poquito de podrido en la rueda atrás, pero... ¿En las dos o solo una? Las dos. Las dos Que tienen tiene el mismo todo, problema. este no tiene este problema. Todos Los dos tienen. no tiene este problema. Pues ya lo puedes parar. Bueno, Todo este se tiene, un poquito. Empieza de aquí, Sí. este está bastante bien. Pero aquí, un Ya poquito, lo veo. allá más. Sí, aquí veis. Es solo este problema. Pero no hay cosa que se pueden, se arregla. Este pues un tapón, también te he trobat el tap d'aquí. Ah, sí. El Sí, tapón mira, de aquí. también el tapón de Y aquí. esto de las tapas. Sí. Para sacar las tapas original. ok. Ay, vale. Sí. Son tres. Sí, no, aquellos No, acuérdate que es el de la ese de la gasolina. gasolina. se perdieron. Dos, Sí, dos sí. no hay, no. ¿Y eso que es de- que contratos de este. Sí, y la llanta de recambio que era de Sí. hierro podrida me la he quedado. Porque Sí. como todo ya Sí, está, sí. aquí En le mi- pones una rueda nueva y ya está. Sí, es mi Ya motor tiene que aquí. saca la Clio, Te hace Yo sé que es mi ilusión, motor que saca del escape. Sí, sí. Es el mismo motor, Sí, sí. Inconfundible. Te lo vas a pasar bien cuando lo tengas arreglado. Sí. Aquí. Bien. Ese Vale, va. también, ese también, todo. Juanjo, ya te lo puedes llevar ya. Yo lo pago porque si no... Ya está, ya. Ah, ya veo que tienes ahí la grúa. Sí, Mejor que lo pagaste siempre. Si no, ya... Ya. Siempre va rápido. Tenía miedo. Mira, se quiere ir, ¿eh? yo mejoraría Se quiere ir contigo. hacer distribución. Porque Curioso, solo pagar Qué curioso y es otra él. vez arrancar la correa es vieja. Y Claro. luego ahora sé que arranca Yo no sé bien. qué pasa, que se estropeó uno que tenía. Pero, Se rompió la correa, Está son todo bien. 2.500 euros de culata, Todo bien, está Válvula todo aquí. todo. Vale, está todo bien. Vale. Sí. Cuidado aquí. Vale, pues ya está. Bueno, Tú, mira. de gato. Y ahí. ¿Tú quieres cerrar de golpe? No, más fuerte. Sí, ciérralo bien. Ahora sí. Sí, ciérralo bien porque en la grúa, Mauri. ¿Ves cómo sale bien? Sí, Qué no está perfecto. Sí. ¿Ves? Ningún golpe, perfecto. Bueno, no me da la sensación que haya tenido ningún accidente, ¿eh? No, ninguno. El coche, porque me lo he mirado. Se ve. Mira Y- la puerta cómo cerra. Sí. La primera solo. De aquí también. Si quieres cerrar solo, está bien. El 16 válvulas aquí, ¿eh? Sí. En amarillo, qué guapo. Eso es pintura original. Pregunta, Tony, Solo- Sí. ¿cómo está el Super 5 GT Turbo Azul? Ya está, ¿Ya está? en su sitio. ¿Te lo pagaron? Sí, te lo pagaron, Sí, ya está, vale, arreglado. Solo quería saberlo. Sí. Yo sé que lo Va. preguntaría. Está bien, está bien. Ahora Se tienen que preguntar estas cosas. Sí, ¿eh? Ahora tenemos el azul que está. Vale. Sí. Ahora está ahí. Mira el azul donde está. Pero me ha dicho Tony que no quiere que... que no quiere que- No, digo, viene acá. Hoy viene, pero está ahí arriba con las tabladas, porque tienen que arreglar todo esto aquí. Y me han dicho, digo, bueno, que vendan a buscar todo tu sitio. Dile venido uno que como mi hermano. No. Dile que no soy uno que No, no si, molesta. si para ellos mejor, que saquen coche. Si quieren que saquen los coches. Sí. Ah, no quiere que tenga tantos coches. Ya, pues hoy no vamos a enseñar el Peugeot, pero... Otro día. Sí. Otro día. Ni sin gas, ni con gas. Fan picant, aigua fina d'agulla. Sembla que no pugui ser. Se te lo llevan, se te lo llevan. Hombre, yo le tengo cariño a ese coche, lo que pasa es que, claro, al final no... No se pueden tener No puede- todos. no puede tener todos. Vale mucho dinero Sí. ponerlos en funcionamiento y Claro. disfrutarlos. Pues él lo disfrutará, Sí. que es bonito. Es un hombre soltero aquí en España, con mucho tiempo libre. ¿Alguna mujer tendrá o no? No, de momento no. No, También vale. le estamos buscando novia. Es como Raúl, ya tenemos dos con lista de espera para novia. Así que, Así que si no... ¿sabes qué pasa? Que la persona que tiene este hobby nuestro, Sí. es muy difícil encontrar una mujer que te aguante. Ah, eso sí. ya Porque lo sé. tenemos una mentalidad, una Una cabeza... firmidad No hay que Sí, arrancar, que no hay gato, a ver. Que no haya ningún gato. Espera, que le haré una foto. Sí, que se te escucha la cosa. Hombre,
Superficial no. Sí, no, superficial. El superficial podrido no. es superficial. No, Se va- superficial no. No. Ya fue- Luego te voy a demostrar que de superficial no tiene nada. No, No, no me jodas. ¿eh? No. El podrido no. Dice que el podrido es superficial. Bueno, si no llega muy adentro, no sé. No, Después no. de Pero todo bueno. el Renault. No es superficial, pero te lo vas a pasar bien. Sí. Ah, ¿eh? No hay que tener miedo con estas cosas. tendrás que cortar y poner otra Sí, chapa, ya sí, está. sí, y sí. luego masilla pintar. Vamos. Bueno, el mes que viene venimos a buscar el Sí. Peugeot, ¿vale? Ahí está. ¿Te parece bien? Sí, sí. ¿Sí? No hay problema. Vale, va. Un menos. Adiós, Tony. Adiós. Gracias por Daré, atender daré. a Mauri. Daré, más. Bueno, Mauri. Ahora poco a poco, ¿eh? Vamos de... Mira el gato, está ahí. Está buscando pirata. Está ahí el pirata, sí. Ahora que vais para Olesa, sí. Sí, ahora nos vamos a la nave Vale. y voy a coger un destornillador y le voy a enseñar que no es superficial. Ah, a sacarlo todo. No le pongas mal. Voy a coger el pues nada, el destornillador y va a pasar tranquilamente hacia adentro. Sí, ¿eh? Ya verás. La desmontamos toda poco a poco. No, no. Pieza por Todo, pieza. todo se arreglará. ¿Sabes ir a Olesa? Sí, creo que sí. ¿Sí? Ok. Vamos. He ido Sí, alguna a ver, vez que otra tranquilo. ya. La verdad es que no está tan mal, no. No, está bien. Ahora me arrepiento de no haberlo comprado yo. Lo vi tan sucio y mira que no me asustan las cosas, pero lo vi demasiado sucio y Yo me tiré lo para sé, atrás. que yo lo sé que conozco este coche. Tenía como 4 antes de esto. Sí, buena Y compra. todos los 4, el problema igual. Por podrido, siempre con el tema de la... Se tiene que usar, es un coche que se tiene que usar, se tiene que poner a punto. Agua, poca agua, porque si no se pone podrido. No le gusta el agua a este coche. Sí. Esto es el motivo, el tema de podrido que tiene. Pero se arregla. Como todos los coches que tenía yo antes, que lo arreglé, ya pasé pintura. Mis coches que vendí hoy en Italia camina todo, ¿eh? A mí me sabe mal no haberlo comprado ahora, porque ahora lo veo mejor, pero así es la vida. Pero estoy contento al mismo tiempo, porque te lo has quedado tú. Sí. Si se lo hubiera quedado otro me hubiera hecho rabia, pero ¿Ves qué motor que tiene? sí, el motor este anda muy bien. 289.000 kilómetros, tiene. Creo que no. Creo que no. No puede ser. Sí, lo tiene. Creo que no. Es lo que he visto. No, tiene menos. ¿Por qué? Yo creo que cambiaron el tablero. ¿Tú crees? Sí. No tiene ninguna pérdida. En Ujú. este kilómetro se le va a tener que perder un montón de aceite. Este motor. Y ahí se Ya. tiene que perder un montón de aceite a todo el lado. Porque lo conozco. Este motor lo conozco. Tiene menos kilómetros, ya te lo digo yo. Bueno, no importa, si está bien y le haces una buena revisión, no importan los kilómetros. Y tanto el tablero lo cambio. Yo el tablero lo cambio. ¿Está roto el tablero? Se ha roto el computer de bordo. Ah, es verdad, lo vi. Sí, cuando lo ha puesto en marcha me he dado cuenta que estaba roto. Tiene un computer de bordo. Sí. Y tiene también, no tiene ¿cómo se llama este? ¿El contarrevoluciones? No, per la gasolina, ¿no? Ah. El indicador de gasolina no lo tiene. El indicador de gasolina. No lo tiene. Ah, Tiene el computer de bordo que te dice el litro, cuánto litro tiene dentro del tanque. ¿Cuántos litros tiene? ok, pues... En digital te lo dices. Bueno, vale la pena cambiarlo, tampoco es ninguna cosa del otro mundo. Vas a encontrar uno seguro. Tiene la presión del aceite, tiene la indicador de la temperatura y la indicador de la gasolina lo tiene digital del computer de bordo. Se selecciona con Ah, vale, con ¿este? el... Y sale sí, sí. temperatura externa, consumo, todo, sale todo. Litros que tiene dentro del tanque. Ujú, Si tiene 5 litros, si tiene 10 litros, ¿sabes? ujú. Te marca todo. Sí. Era lo único por este motivo. Lo vas a dejar blanco, ¿no? ¿O lo vas a pintar de otro color? No lo sé. Al final no lo sé. Original, ¿no? ¿Te parece? Sí, blanco es muy bonito, ¿eh? El 19, Lo 16 dejamos válvulas. blanco. Lo dejamos blanco. Vale. Me lo estás diciendo tú, ¿eh? Y me lo estás diciendo tú, ¿eh? Blanco es muy bonito. A mí me gustan solo en dos colores, blanco y negro. Ok. ¿eh? El camo blanco. Y el blanco quizás es uno de mis favoritos en este modelo, ¿eh? Ok.
Le quedan muy bien los 16 válvulas de color amarillo. Le quedan espectacular. Se ven, resalta mucho. Sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a buscar mi coche y nos vamos para Olesa? Sí. Vale, ahí está, ahí está. Aquí está La maravilla japonesa. El blanco, ese tema de blanco, Sí. esto es blanco fabuloso. Es precioso Sí. este color y este coche cuando anda bien Vamos, hace Marc. mucha ilusión. Vale, va, vámonos. Sí. ¡Ole! Bueno, ya vemos que a Mauri le ha hecho muchísima ilusión el comprarse el 16 válvulas y vamos a mirar de ayudarle en lo posible para que lo pueda restaurar. Así que ya nos pusimos en contacto con Juanjo, que es normalmente la empresa, la persona que utilizo para traer los coches a la nave, para ir a buscar los coches en los descampados y todo esto. Es muy buena persona y le ha ayudado también a Mauri, así que muy agradecido por Juanjo, por atender bien a mis amistades. Y bueno, vamos a ver ahora cómo llega en la nave, qué es lo que dice Javier cuando lo ve y si opina que era una buena compra o una mala compra. Así que vámonos hasta la nave ahora. El sueño de comprarte tu coche clásico es como la hora de probar una nueva forma de resolver los problemas de tu vida. No puedes seguir usando las mismas opciones de siempre y esperar resultados diferentes. Comprar un coche clásico significa que es hora de explorar de lo que eres capaz y de alcanzar tus logros cuando se libere tu mente. Y sin duda alguna te ayuda a compartir tus problemas e ilusiones con gente que está tan loca por estos coches como tú. Bueno, llegó el coche, pero me gustaría saber qué es lo que opina Javier. Así que vamos a preguntárselo. ¡Javier! Bueno, ¿qué pasa? Dime, Mira, Marc. que se ha comprado Mauri. A Un ver. Renault 19, A ver. 16 válvulas A ver. y es la fase 1, así que... a ver. No, pero sácate la venda. Míratelo, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del coche? Pagó 1.000 euros, ¿no? Madre, ¿Qué te parece? ese trozo se va a caer. Sí, bueno, si no se le cae la parte trasera del coche entera. Uf. Sí, madre sí. mía. Está Mal. mal, ¿eh? Bueno, pero... Faltan ¿Solo le ves tubillas. esto? Bueno, ¿un motor tiene? Porque, a ver, Sí, paró funcionando y hasta arranca y todo. Hombre, hay motor. Hay motor. No sé por qué tiene tanto fango, pero tanta suciedad, pero por todas partes. Es que no lo puedo entender. Este coche está en el campo. A ver, el agua. Si tiene... A ver si tiene. Uf, me parece ni que esto está más limpio. Ostras, ya lo veo. Esto está más limpio. Madre mía. Bueno, pero estos motores siempre sufrían de estar súper sucios. Mira el Clio, la de veces que necesitamos para limpiar el circuito, ¿no? Y bueno, con suerte, creo que no tendrá ningún tubo. Ahí ya empieza un tubo ya a oxidarse. ¿Esta barra, era original? Es original. Es original. Es Ajá. original de él. Esto es la duda que yo tenía. Y esto también es diferente al 19 normal. Las torretas. Sí, las torretas. Bueno, lo que son. Filtro de aire original. Sí, filtro de aire original. O sea, En quiere principio, decir que el coche todo- no ha sido tuneado. Todo original. Aquí no tenía ninguna tapa en la batería, no iba... ¿la tienes? Sí, Vale. sí, ahí va una tapa. Sí, porque yo pensaba que igual que la otra de al Sí, lado, aquí sí. venía también con una rejilla Sí, para proteger. Una tapa para batería. Sí. Para tapar la batería. Bueno,
El interior no está tan mal, está sucio. Y luego, está sucio. cuando lo miras... Esto es lo más limpio, ¿no? Esto es lo más limpio. Bueno, pero si te fijas, yo es que me lo he mirado otra vez con cariño. Esto es solo este trozo. Esto lo puedes cambiar. Y cambias estos dos pedazos, este pedazo de aquí y un poquito de arreglo del otro lateral, pero el detrás lo tienes bien, los asientos. Sí, porque aquí O sea, sería más difícil conseguir Sí, esta exacto. tela. O sea, que puedes hacer las orejeras. El techo también está bastante bien, está muy sucio, pero Sí, yo creo que si se puede limpia limpiar. bien, Sí. limpias bien y le haces un poquito de trabajo en las orejeras. Volantes el original, también lo tiene roto. Aquí lo hay, eso lo hay nuevo. Sí, las gomas de los pedales, sí, pero tiene el tablero que no está roto. O sea, tiene el pomo original, pero se le han ido las marchas que aquí no se ven. Todos. Pero 286.000 kilómetros, es normal que esté así. Pero tiene los paneles también. ¿Enchega o no enchega? Sí, enchega la primera. No sé si está en marcha puesta. No. Sí. Para mí suena un poquito de taqué, ¿eh? Sí, bueno. Sí, suena caro, pero casi todos sonaban. Una vez está caliente dejan de sonar. Sí. Pues Habría esto que me hacerle pasa. el servicio, cambio de aceite y echarle un test. No tiene pérdidas grandes, por lo que veo. Es más suciedad que otra cosa. Yo lo muy limpiaría completamente para ver dónde están las pérdidas y a ver qué es lo que... Hacerle distribución, correas, bujías, cableado quizás, cambio de aceite, limpieza de circuito. Le falla una bujía. Sí, le falla. Bueno, los cableados quizás lo Cogió un arreglan. poquito. O sea, le falla una bujía. Podría ser la bujía, el cableado o que no está bien el motor de compresiones. Yo me inclino más a una bujía, a un cable de bujía. Ya una bujía. Pues vale, entonces se ha hecho bien por 1.000 euros, ¿tú crees? Sí. ¿Sí? Pues vamos a hacer una cosa, nos vamos ahora rápidamente a Wallapop y vamos a buscar una unidad de 16 válvulas de fase 1 y a ver si podemos encontrar uno por 1.000 euros. Ni uno. Tampoco. Ya como visteis, no hay muchas unidades a la venta ni a estos precios que ha comprado Mauri. Así que, si os gusta lo que hacemos, por favor, os suscribís, le dais a la campanilla de todo eso que se hace y nos vemos el próximo jueves. Y hasta hoy es todo. ¡Oh! Madre mía. Madre mía, Mauri. No, solo aquí no. Aquí también. Aquí también. No, es nada. Es nada. Aquí también tiene un poco. Aquí también tiene un poco. Mira, hoy. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Si estás buscando por un clásico, no te olvides de mirar lo que estoy vendiendo en mi página web www.marcsgarage.es. Y hasta hoy es todo, amigos. Nos vemos el próximo jueves.